Hola chicos, lenguaje 99, el X1. Te digo el porqué de esta nomenclatura. El lenguaje 99 ya sabes que es la subserie de sintaxis, que hasta ahora han salido pues el 01, 02, 03, creo que hasta el 08 y seguirán saliendo. Y este en concreto, que nos va a centrar la atención hoy, no sé en qué lugar va a salir, porque la cuestión es un poquillo rebuscada y antes me gustaría meter vídeos más sencillos. Por eso le dejo con X1 y cuando tenga claro en qué lugar va a ir, pues no costará nada ponerle en YouTube, a la hora de subirlo, una nomenclatura, pues qué sé yo, de 99.15, 99.18. Bueno, bien, es una pregunta concreta. En los invernaderos de Almería se emplean muchos jornaleros. Evidentemente está bien dicha, suena bien, y ahora cuando veamos su estructura sintáctica veremos que es correcta. Vale. Ahora, esta persona que me hace esta pregunta no es de lengua nativa española, la está aprendiendo, va muy bien, tiene mucha preocupación por la sintaxis, realmente admirable, y me pregunta si en los invernaderos de Almería se emplean a muchos jornaleros, si se puede poner a la sí o no y por qué razón. Bueno, yo le diría de momento, no, no se puede poner, pero claro, decir un no así porque sí, no es lógico ni para una alumna que quiere aprender realmente, ni para un profesor que se estime un poco. Así que vamos a ver. Mira, estructura de estas frases. Se emplean muchos jornaleros. Voy a recordar que a la hora de jugar con el verbo emplear, a la hora de jugar con, voy a jugar con, que alguno diría voy a conjugar, voy a conjugar. Bueno, pues este verbo que es transitivo, es decir, que admite complemento directo, puede emplearse en solito, es decir, una conjugación que diríamos primaria o elemental. Yo empleo, tú empleas, él emplea, nosotros empleamos, emplearemos, etc. Bien. Otra. Una conjugación pasiva, es decir, dentro de las perífrasis, o sea, elemental, la que hemos dicho, emplear a secas. Perifrásticas. Dentro de las perifrásticas, la más famosa es la señora pasiva. Pero la señora pasiva tiene dos trajes. La pasiva normal, para lo cual se cogerá al verbo ser de ayudante, y la pasiva refleja, que no se coge a ningún verbo, se coge a un pronombre, pero siempre al mismo, a un sombrerete. Se coge al se, más se, no más el verbo ser, no, más se. Y, por último, hay otras conjugaciones, las perifrásticas, puedes mirar en el vídeo de las perífrasis, y las hay incoativas, terminativas, de principiación, durativas, etc. Donde el verbo emplear se coge ayudantes. Voy a emplear, acabo de emplear, tengo que emplear. Todos esos son ayudantes perifrásticos para hacer las perífrasis del verbo emplear. Hay otra que es la pronominal. En la conjugación pronominal, el verbo emplear, se coge a 6 pronombres, no a uno, a 6 pronombres. Se coge al pronombre me, al que, al se, al nos, a los y al se. ¿Dependiendo de qué? De la persona en que vaya el verbo. Si el verbo va en primera persona del plural, por ejemplo, empleo, pues así de fácil sería yo me empleo. Yo me empleo. Tú te
empleas. En fin, creo que en este caso no he ido a coger el verbo más... no. Te he dicho pronominal. Lo que ocurre es que el pronominal no se puede jugar con todos los verbos. En el ejemplo siguiente, que seguramente será el vídeo X2, cogeré un verbo de los que sí, le gusta el oír en pronominal, con pronombres, rodeado siempre de un pronombre. Pero en el verbo emplear, mejor que no. Porque claro, cuando he puesto aquí me empleo o te empleas, parece que me empleo a mí mismo. Y en la pronominal no será eso. Entonces, quitamos aquí la conjugación pronominal, porque para explicar este caso, con esto tengo bastante. Elemental. Pues yo empleo a muchos trabajadores. Yo empleo a muchos trabajadores. Complemento directo. Otra. De las perífrasis, las dos pasivas. La pasiva normal. Muchos trabajadores son empleados. ¿Ves? El ser. Son empleados. El verbo principal entonces ya va en participio. En participio, pero con número. Empleado o empleados. Y también con género. Empleada o empleadas. Eso es lo que hace el verbo. Pero se ha de recurrir al son como auxiliar. Son empleados y ahora, como este complemento directo en la pasiva ya se ha pasado aquí, muchos trabajadores, podríamos poner por quién, es decir, el complemento agente, pero resulta que en este caso no me preocupa en absoluto. ¿Quién los emplea? No me preocupa, entonces no lo pongo. Pero sí que me preocupa dónde. Y yo digo, pues en los invernaderos de Almería. Esta sería la pasiva normal. Del ser con el verbo. Ser con el verbo. Vale. Ahora esta pasiva me dice, bueno, es que yo pasiva, cuando no hay un complemento agente, no me gusta ir con el verbo ser. Prefiero hacer otra estructura de pasiva. ¿Sí? Sí. Mira, esta otra. Esta otra. Recurro al mismo sujeto de la otra pasiva, que eran muchos trabajadores. Recurro al mismo sujeto de la anterior pasiva, que eran muchos trabajadores. Y ahora, en vez de decir son empleados, pues me cojo solamente al se, y digo se emplea, que es lo mismo que son empleados. O sea, es lo mismo que la otra pasiva, pero bajo esta otra forma, se emplea. Donde el se no tiene función sintáctica, no le busques ni directo, ni indirecto, ni nada. Es solamente un gorrito que sirve para hacer la pasiva esta pasiva, que parece que fuera reflexiva, o sea que se emplean a sí mismos. No podría parecer, pero claro, no tiene sentido. Entonces, precisamente por esta apariencia, por esta tentativa de parecer reflexiva, la han llamado pasiva con aspecto de reflexiva. Y entonces la han llamado pasiva refleja. Pasiva refleja. Muchos trabajadores se emplean, tampoco decimos el por quién, el complemento agente, que la pasiva refleja todavía resulta más inadecuado, más extraño. O sea, tenemos más desinterés todavía por él. No nos preocupa en absoluto quiénes emplean. Pero sí seguimos con la especificación de dónde. Complemento circunstancial del lugar en los invernaderos de Almería. Bueno, mira. En la pasiva refleja, fíjate, sigue dando siempre la sagrada concordancia. Yo le llamo la sagrada concordancia porque es de lo poco matemático que hay en el lenguaje. Y esa
es un poco matemático, se llama la concordancia entre sujeto y verbo. Tiene que coordinarse y tener el mismo número y el mismo género, sobre todo el mismo número, en este caso. Así que, muchos trabajadores, ¿quiénes son? Ellos. Un ellos es una tercera del plural. Pues el verbo tiene que estar también en tercera del plural. Emplean. Sujeto, verbo. La concordancia de todo. La concordancia de toda la vida. El perro muerde. Tercera de singular, muerde, tercera de singular. Los perros muerden. He cambiado a plural, el verbo se cambia a plural. Tú muerdes. He cambiado a segunda de singular, tú, y el verbo se cambia a segunda de singular. Es decir, los dos chulos de la oración han de estar siempre coordinados. En número. En número y persona. Bueno, pues entonces, visto esto, vamos a ver qué estructura tiene esa frase que la damos por buena. Ya te habrás dado cuenta que se trata de una pasiva refleja. Se trata de una pasiva refleja. Y en una pasiva refleja, atento o atenta, en una pasiva refleja, el sujeto, que es el sujeto paciente, ha de coordinarse con el verbo y, por ser pasiva refleja, ha de tener el sombrerete del se. Muchos trabajadores. Ellos, tercera del plural, se emplean. Tercera del plural. El complemento circunstancial de esto lo dejamos. O sea, que muchos trabajadores, o muchos jornaleros, yo creo que la persona que me ha hecho la pregunta creía que era complemento directo. Es decir, no creía que era sujeto, creía que era complemento directo. Y claro, en español hay una norma que cuando son personas, llevan la preposición a. Por eso ella, al creer que muchos jornaleros era complemento directo, me pregunta, ¿por qué no se pone el a? Bueno, pues ahora ya le podemos contestar matemáticamente diciendo, esto no es complemento directo, esto es sujeto. Sujeto paciente, ellos no hacen nada, se lo hacen. ¿De qué estructura? De una pasiva refleja. Y por eso, al entender que es sujeto, ya no podemos poner nunca a. Primero, porque no suena bien, y segundo, porque los sujetos nunca van con una preposición. Solamente hay una que se puede meter cuando es un sujeto múltiple, que sería la preposición entre. Porque podemos decir, entre Juan y Pedro hicieron tal cosa. O sea, en un sujeto solo podría estar un entre. En el caso de que sea un sujeto múltiple, doble o triple o lo que sea. Pero si no, un sujeto nunca va con preposición. La preposición es un gancho, y al sujeto nadie le pone ganchos. Si él siempre va el primero delante. Si quiere, claro. No como en este caso. Que claro, en este caso, el sujeto, muchos jornaleros, lo ha puesto al final de la frase. Utilizando ese desorden que llamamos hiperbatón. Si esta expresión, este sintagma nominal, en vez de estar al final de la frase, hubiera estado al principio, seguramente que esta persona había sospechado ya que algunos jornaleros era sujeto. Que es lo que en realidad es. Muchos jornaleros. Bueno, esa es la explicación de la primera pregunta que se me hizo y que pienso que puede valer para muchas personas.
Hasta luego, chicos.